Entre tanta tormenta mediática, algo está brotando. Algo crece, rompiendo los cimientos grises de esta sociedad. La hiedra trepa los muros de la indiferencia. Tu voz y la mía, víctima de constantes podas, resurgen con fuerza. Para que nazca el brote de la rebeldía, sembramos la hiedra anarquista. Buenas. Seamos auténticos. Buenas. Igual sí, re, de una. ¿Cómo andan del otro lado? Espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es otra edición de... La Hiedra Podcast. Qué bien que nos sale. Tenemos ensayo acá. Sí. Acá se ve bien. No como la última vez. Bueno, igual la última vez estuvo re bueno también. Estuvo divertido. Un poco delirante, ¿eh? Nos descocamos. Yo creo que fue positivo. Sí, es lo que causa el fascismo. El fascismo te saca, te saca de las casillas. Mal, ay, hay tanto para hablar todavía de fascismo, pero bueno, tenemos que avanzar en esto. El día de hoy vamos a estar hablando de autogestión versus emprendedurismo. Ay, ay, ay. Ay, sí. ¿Por qué versus? Porque así lo tengo anotado en el cuaderno. Ah, no, porque en realidad no, hay un porqué. Ahora lo vamos a desarrollar, pero bueno, había que hacer la presentación. En esta esquina. Autogestión. Y de la otra. Con 20 gurús. Con 20 gurús y 3 denuncias. Emprendedurismo. Antes que nada, porque bueno, no quiero dejar pasar. En el capítulo anterior, tuve una fe de ratas. Así que quien escuchó el capítulo anterior y le quedó haciendo ruido algún dato y se dio cuenta en dónde me equivoqué, que escriba abajo en la cajita de comentarios y diga logrado. Y si quiere puede decir, sí, yo encontré tal cosa. Sí. La pista. Porque dura 52 minutos en podcast. Fujimori. Nada más. Eso se lo vamos a decir. Perfecto. Bueno, bien. Arrancamos. Bien. A mí me gustaría que comencemos dando un contexto en relación a cuál es la diferencia entre la autogestión y el emprendedurismo. Contextualizarlo nos va a ayudar también a poder comprender un poco cuáles son las diferencias, porque en principio parecería como que son como sinónimos. Sí, como que el emprendedor se autogestiona o si uno practica la autogestión tiene un emprendimiento, ¿no? Claro, O sea, claro, pero viste que hay como cuestiones que son un poco diferentes. Por un lado, la autogestión es un modelo de organizacional no jerárquico o alternativo a la jerarquía, donde el individuo o el grupo de individuos que lo conforman toman decisiones y se gestionan sus propias tareas para alcanzar objetivos. Por otro lado, un segundo, eso con objetivos es interesante porque la autogestión puede no siempre estar dirigida a un tema laboral en plan conseguir dinero, ¿no? O sea, vos vas a armar un festival abierto al público y el objetivo es que la pasemos todo bien y desarrollar la actividad y demás y el fin es el objetivo, ¿no? Sí, mirá. A ver. Depende, porque en realidad si nos paramos desde lo que es la teoría de las organizaciones, objetivo y fin son dos conceptos diferentes. Ok. Paremos ahí. Paremos ahí. Se va a empantanar para que hable. No pasa nada. Vamos a contextualizar un poco emprendedurismo y después vamos a ir volviendo con eso. Porque el emprendedurismo es la capacidad de desarrollarse a partir de una oportunidad, transformándola en un nuevo negocio. Entonces ya ahí hay como cosmovisiones totalmente diferentes. Claro. Porque si desprendemos o desmenuzamos un poco la autogestión, aparecen ciertos conceptos como es el autocontrol y el autoliderazgo. También aparecen procesos de aprendizaje que están totalmente relacionados con la autogestión. Además de que esa autogestión se genera desde los mismos trabajadores o desde la misma organización que está nucleando la idea. Y a partir de ahí encontramos como un paralelismo entre lo que es la autogestión y el autogobierno. No vamos a profundizar en los temas porque es muy complejo, pero sí me gustaba la idea de dejar esos puntos en claro. En cambio, retomamos un poco lo que es el tema del emprendedurismo y marcamos primero como una cualidad que es la identificación de la oportunidad. Por otro lado, esto de la innovación, vuelve a aparecer un poco eso de encontrar la oportunidad y bueno, ver como la salida. Sí. Mentalidad de tiburón.
Sí, re. Por otro lado, la asunción de riesgos, que esto se puede compartir un poco con la autogestión, con diferencias. Sí. Bueno, la gestión y la ejecución de esos planes y la generación del valor, porque no nos olvidemos que atrás del emprendedurismo siempre está como la búsqueda de un fin capitalista. Sí, ahí sí podemos decir Sí. que el fin es ese. Bueno, Sí. esas características con las que definimos el emprendedurismo acá me hacen pensar que, aunque yo pueda tener un emprendimiento y seas un emprendedor, si hablamos que lo define buscar una oportunidad, un fin económico, innovación, tranquilamente puede emprender una multinacional, ¿no? Hacia un proyecto que ve viable, que puede tener algún tipo de riesgo quizás, pero dice, no sé, fundió tal empresa de tal cosa en tal sector y vamos a abrir una central ahí para manufacturar esto. Bueno, puede tener algunas complicaciones y demás, pero no precisamente la está llevando a cabo una persona en su casa que tipo quiere vender tortas fritas. Como que el emprendimiento, emprenderlo puede hacer una empresa enorme. Sí, por supuesto, porque el emprendedurismo aparece a partir de la crisis. Y eso también, viste, uno cuando tiene recursos agarra la crisis y la transforma en lo que quiere. Y ahí es donde también aparecen las empresas que lo que hacen es ver la oportunidad de absorber a otras, generar monopolios, con esta cosa del emprendedurismo. Pero bueno, viste, es como... Sí, a mí eso me remonta un poco a unas clases que había tenido en sociología, en la que hablábamos de la gran recesión de los 60 en Estados Unidos, en donde fundieron un montón de empresas, las divisas de todo se fue al carajo. se desplomaron de todo y fundieron un montón de empresas, y se empezó a hablar de esto como la crisis como oportunidad, viste que en Estados Unidos siempre son la psicológica como paliativo y demás, y mentalidad de tiburón. Y obviamente en esto de a río revuelto, ganancia de pescadores, las empresas que no estaban fundiendo eran porque también estaban interviniendo sobre otras, quedándose, o sea, una empresa fundida no se demuele, se cierra, se vende y demás. Entonces, a veces nos comemos el cuento nosotros como personas que pueden aprovechar la crisis para sacar provecho, sobre todo con los aprovechados que nos gobiernan hoy en día, que nos quieren hacer comer ese cuento, y en realidad está pensado muchas veces en otras escalas, y nosotros desde nuestro pequeño espacio creemos que podemos ser Bill Gates, Elon Musk, pero no tenemos ni familia millonaria ni mina de diamantes, ¿no? No, es verdad, es cierto, sí, la verdad que... Pero nos hace sentir esperanza, ¿no? Que a veces puede ser de los peores enemigos. Sí, de los peores enemigos, porque es ahí donde entran los gurús, por ejemplo. Que si uno tiene, por ejemplo, esta cuestión del emprendimiento, de querer llevar adelante cierto negocio, de abrirse su Instagram y qué sé yo, y es ahí donde aparecen esos gurúes que te quieren vender sus estrategias por las cuales llegaron a comprarse sus superautos, supermansiones, y muchas de esas cosas son todas fantasías. Sí, quizás te están hablando con un teléfono prestado y con un auto que se están sacando fotos en un estacionamiento, pero bueno, la estafa está. Sí, obviamente tanto la autogestión como el emprendedurismo tienen ventajas y tienen desventajas. En ese aspecto, por ejemplo, viste, yo tomo como disparador la asunción de riesgos. Porque, por ejemplo, en el caso del emprendedurismo, que es donde sale marcado esto, está esta cosa de que, bueno, cuando uno emprende, o gana o pierde, o gana todo o pierde todo. Entonces, ¿qué pasa con ese riesgo? Que lo asume uno, y si no está bien preparado, bien posicionado, con las herramientas adecuadas, queda peor que cuando empezó. Claro. Cosa que con la autogestión por ahí puede llegar a ser un poco diferente, porque lo que pasa es que cuando uno se autogestiona empieza a tejer redes. Entonces lo que sucede es que cuando uno está como generándose a partir de la autogestión, lo que son como uno asume los riesgos, la asunción de los riesgos, tiene que ver con que uno tiene otros frentes por los cuales puede llegar a trabajar, puede incluso trabajar de manera no aislada, cosa que en el emprendedurismo generalmente es así. En la autogestión uno empieza a tejer redes para poder contar con otros emprendedores o con otras personas autogestionadas
que están trabajando en la misma línea, por así decirlo, y entre todos generan esta manera de autocuidado también. Claro. Bueno, un típico ejemplo, que puede ser quizás cuando uno produce algo, y aunque no esté trabajando con otras personas, son las ferias autogestivas, ¿no? En la cual cuesta mucho a veces, como productor, también tener que ocupar el rol de venta, porque a veces uno ocupa roles de publicidad, de venta, de distribución y todo eso, y eso como que alivia un poco la carga y puede congregar a un público al cual que pueda acceder a los productos del grupo, y dando un lugar sin ser un local, ¿no? Y eso parece una boludez que tenemos muy incorporada, pero es un tipo de red que se teje entre autogestives que facilita muchas cosas, ¿no? También muchas veces en eso, si es una feria y hay tablas y demás, se pueden alquilar entre todos, ¿viste? Hay muchos mecanismos que, aunque no sean trabajando en conjunto en el mismo taller, en la misma sala o lo que sea, forman parte de todo el circuito de la cadena de producción y distribución, y es un apañe que si no se diera sería mucho más difícil. Sí, por supuesto. Vos sabés que mientras estabas hablando yo recordaba todos los ejemplos que conozco sobre ferias autogestivas, sobre microemprendimientos que son también, o sea, que tienen modelos horizontales, que se salen del emprendedurismo, que ya lo ven como... Porque viste que voy a retomar un poco esto que estabas diciendo en relación a que la autogestión no es solamente o sea, tener un negocio y nada más, porque la autogestión es como una manera, como una cosmovisión. Por eso también trabajábamos esta cuestión del paralelismo entre autogestión y autogobierno. Hay ahí muchísimo de también autocontrol y autoliderazgo, porque ver las oportunidades no solamente como una manera de llegar a ese objetivo, que puede ser un objetivo capital o puede ser un objetivo cultural también, sino que también el hecho de cómo se va generando la comunidad y cómo se genera esto del crecimiento colectivo. Sí. Que es una de las ventajas. Sí, porque si lo hacemos de manera aislada, hay que tener en cuenta que el producto que nosotros podemos hacer con mucho esfuerzo lleva un costo, que es la realización de una persona atrás, y tenemos que competir contra modelos productivos enormes y que tienen una rentabilidad muy grande, tanto que, por ejemplo, en la industria de los alimentos pueden andar reponiendo cuando algo se echa a perder, sin tener pérdidas económicas por ello, ¿no? Y es difícil aisladite ahí en su casa, emprendiendo, competir contra eso si no tiene todo un grupo que pueda tratar de compensar toda esa red que sí tiene la industria. Entonces es muy importante saber eso, que si estamos solos, incluso en grupo, vamos a estar compitiendo contra un monstruo enorme que controla un montón de cosas, y que para eso es importante unirnos y no solamente tener la proyección de que esto funcione únicamente como un currito aparte de nuestro trabajo, que nos ayude a juntar un mango más, sino generar un nuevo modelo de producción y de distribución de productos o de lo que sea, en el caso productivo, pienso yo, porque es lo que se me acerca más. Porque si no salimos nunca de ese modelo industrial, del cual también nos abastecemos para producir, vamos a estar siempre atados a una nueva crisis. Sí, tal cual. La crisis siempre vuelve. Las crisis siempre van a volver, sobre todo en Argentina, que tenemos como una pasión desmedida por entrar de una crisis a otra. Sí. Pero por votar una crisis y otra. Unas ganas de pasarla mal, olvídate. Vos estabas comentando algo re interesante, ¿no? En relación a que, obvio, no podemos competir contra las grandes empresas, contra las primeras marcas y nada de eso. Pero es por eso que nuestros productos, lo que nosotros desarrollamos desde nuestro lugar, pasa a ser algo más que un producto. Porque vos estás brindándole la oportunidad, por ejemplo, y voy a usar de ejemplo tu emprendimiento, que vos haces panificados integrales agroecológicos. Anda a buscar panificados integrales agroecológicos a la industria. Y de masa madre, perdón. Y de masa madre, claro. Encima eso,
O sea, vos los podés asesorar a los clientes, las personas saben que están hablando directamente con el productor sin intermediarios, estás hablando con una persona que está totalmente formada, que sabe lo que te está garantizando que es algo agroecológico, lo que implica que no tiene pesticidas. O sea, siempre apoyar al emprendimiento autogestivo es algo más que solamente adquirir el producto. Sí. Me pasa muchas veces incluso de que gente viene y tiene confianza no solo porque le recomendó otra persona, sino porque esa persona me ve que estoy hace años ahí y estoy sosteniendo el emprendimiento y la postura desde siempre. Y a veces me vienen, mira, yo compré esto, y me vienen a mí para que les diga cómo está hecho, y me traen las etiquetas y demás. Entonces yo tengo un rol también educativo con los consumidores, porque no significa que únicamente me vayan a comprar a mí, está perfecto, algunas personas sí, pero también vienen a hacerse conscientes de qué es lo otro, ya que yo sé tanto sobre ese tema en particular. Y eso no se paga, no. Pero eso es lo más rico de estos encuentros que se dan, sí, y en estos espacios. Sí, porque vos estás brindándole una solución. Es algo que va mucho más allá de la industria. La industria no te va a dar ninguna solución. O sea, vos tenés un 800 de atención al cliente y manejate. Entonces, nada, de repente yo estaba pensando, por ejemplo, algún hecho en la historia que me ayudara también a ilustrar como ejemplo, ¿no? Como cosa que ha sucedido antes y qué pasó con eso. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de la Comuna de París, donde se estaba desarrollando un grupo de pobladores, de campesinos, se pusieron de acuerdo, se organizaron entre todos y organizaron una comunidad nueva, una comunidad apartada de lo que estaba pasando, porque en ese momento estaban en guerra, Europa estaba en guerra. Y dijeron, bueno, nosotros acá podemos organizarnos entre todos y llevar adelante una nueva comunidad, como bien venía diciendo. ¿Qué sucedió? Porque la comunidad no se sostuvo por 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ya llevaba años, 3, 4 años, y veían entonces que desde los gobiernos eso generaba un peligro porque iba a avivar a la población de que se puede vivir de manera alternativa. Entonces pararon la guerra, los limpiaron a todos, los bombardearon, destruyeron todo, hicieron las paces literalmente para desarticular eso que estaba sucediendo, y después sí siguieron con la guerra. Ajá. Lo cual habla de un montón de cuestiones a analizar sobre lo careta que es una guerra, los últimos, los últimos que pierden son los que tienen plata, los que están posicionados, siempre sí. Paga el pueblo, pero además esto, como un medio, entre comillas, alternativo, cuando se toma en serio, cuando se toma como modo de vida, puedes sacar adelante a la población. Y ejemplos como esos hay un montón, porque también tenemos todo lo sucedido en la Guerra Civil Española, tenemos a Víctor Manco también, que Magno Manco, que también generó toda una comuna autónoma de agricultores que se tuvieron que defender con armas, porque imagínate eso en Ucrania, con todo el tema de los bolcheviques y demás. A nadie le gusta, por más revolucionarios que sean, a nadie le gusta que haya alguien más revolucionario que vos. No, sí, por supuesto. y que genere una alternativa en la cual no haya un líder. En esto que decimos las crisis a mar revuelto, ganancia de pescadores, y el pescador no quiere que los peces armen una comuna. Claro. Y que vivan tranquilos y entre los corales y demás cosas. Entonces, sí. Realmente no se asusten, no nos va a venir a buscar nadie. No, o sea, ustedes emprendan, sean autogestives y demás, organícense entre todos, sí, generemos un nuevo sistema, pero todo esto es para mencionarles de que se puede, no es un idealismo basado únicamente en una utopía. Poder se puede, y es tan relevante y tiene tanta importancia que se ha tratado de desmantelar siempre. Y un poco también esto, que es mucho más poderoso, una herramienta de control mucho más poderosa, que tratar de desmantelar, es tratar de convertir el discurso de la autogestión y desarticularlo, metiéndole
la modalidad y el pensamiento de tiburón del emprendedurismo, la autogestión, ¿no? Sí. Que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando llevamos a cabo un proyecto autogestivo, no comerse el discurso de los gurús y no reproducir los vicios del capitalismo dentro de los modelos autogestivos. O sea, como definimos en un principio, no tiene que ser algo jerárquico. No tenemos que caer en esta cosa de que tal trabajo vale más que el otro. De repente, si por ejemplo yo hago pan y necesito que alguien lo reparta y alguien lo venda, como el vendedor no lo produjo, es más importante en la cadena el productor, o que el vendedor como revendedor gane más, o que el distribuidor sea un simple repartidor contratado. Todo eso está súper aceitado en el sistema actual de producción. Y nosotros, cuando establecemos redes autogestivas, no tenemos que expresar a nadie, no tenemos que jerarquizar las cosas, porque si no, se genera un montón de tensiones por culpa de esta mentalidad de tiburón al reproducir los vicios del capitalismo, en la cual termina no funcionando. Y otro dice, cuando puedo conseguirme un trabajo normal, entre comillas, voy y lo hago, porque acá o tengo que trabajar un montón, curtirme yo solo, o trabajo con alguien que es un garca y se quiere aprovechar de mí, que lo único que quiere es emprender y volverse un patrón. Es por eso que justamente la autogestión se sostiene cuando nosotros pensamos en modelos que tienen que ver con la cooperación, con el apoyo mutuo y con la solidaridad, porque nosotros sabemos que no nos podemos salvar solos, es imposible, es algo totalmente falto de ética, pensar de que primero estoy yo y que después está el resto. ¿Se te ocurre algún ejemplo? ¿Algún otro ejemplo? Viste que yo había mencionado la Comuna de París. Además de los que ya di. Sí. Bueno, ¿sabés que un modelo a mí que me llama mucho la atención y que se llevó a cabo es el proyecto A, como lo definía? Creo que es de Stowawser. Había escrito al respecto. Era un anarquista también, un compañero. En Alemania lo llevaron a cabo y agarraron una ciudad, se mudaron todos ahí, todos juntos con distintos oficios. O sea, tipo como arrancando desde cero, pero con una ciudad de base. Es como, claro. O sea, no lo podemos hacer todo el mundo porque es como arrancar un emprendimiento con una mina de esmeraldas. Más o menos, Más sí. o menos, pero no sé si estaba en ruinas, no importa, detalles. ¿Puedo hacer una pequeña observación? A ver. ¿Vos sabías que acá en la provincia de Buenos Aires hay un pueblo abandonado? Ojo. Tiene un problema ese pueblo, Sí. que es que se inunda. Por eso toda la gente se fue. Un golazo. Yo creo que se puede resolver creativamente. Perfecto, sigamos. Así que nunca veamos cerradas las puertas. Siempre hay alternativas y nunca veamos algo tan lejano como Alemania. Y menos en 40 años, gente. Referencia que se puede entender en el año que grabamos este podcast, por si se escucha en el futuro. Bueno, algo que proponía que era un modelo muy interesante, porque además militaban una causa, estos compañeros anarquistas, creo que se llamaban dobles proyectos, no recuerdo bien cómo era el nombre, pero lo que importaba era que llevaban a cabo una actividad que consumía recursos y la complementaban con una actividad que aportaba recursos. En esa actividad que aportaba recursos tenían que estar contemplados los sueldos de la gente que trabaje y un plus. Ese plus ayudaba a mantener la actividad que necesitaba recursos. Por ejemplo, una que tiraban, nosotros abrimos una biblioteca. La biblioteca tiene sus costos. Entonces, ¿qué hacemos en la biblioteca? Un café. En ese café tenemos unos compañeros que realizan las tareas del café y tienen un sueldo, porque también muchas veces lo que pecamos desde el anarquismo es agarrar y realizar un montón de actividades que salen de nuestros bolsillos y nada, nos ahogamos y gastamos un montón de energía porque aparte de todo eso tenemos que vivir. Entonces planteaba esto, que la vida laboral, el activismo y la vida de uno tienen que tener una coherencia y trabajar juntos. No estas cosas que a veces pasan de vivir para la militancia o estas cosas medios coercitivas que tienen ciertos grupos o partidos políticos. Pero imagínate, si vos estás en el café y ya tenés
cubierto tu salario, buenísimo, y a la vez estás manteniendo un espacio autogestivo en el cual puedes militar tus ideas. Y ese me parecía un modelo muy interesante, porque agarraban y replicaban eso a lo largo de un montón de emprendimientos, por así decir, un montón de actividades, las hacían dobles actividades a lo largo de la ciudad y todas se mantenían y aportaban una propuesta que era libre, que era gratuita y que sumaba a la cultura y al movimiento local. Y eso era genial, porque además al que se acercaba y conocía y tenía contacto con los anarquistas veía que funcionaba. ¿Y qué tal si le podés dar un trabajo al pibe? Y no tiene por qué estar militando las ideas, pero si se da la oportunidad y en la biblioteca puede tomar un trabajo en el café, qué mejor que enseñar con el ejemplo, ¿no? Ese libro está disponible, se puede descargar, ¿tenés idea? Yo lo leí, por ejemplo, en La Utopía es Posible, que era una recopilación de distintos textos, en el cual el primero era el proyecto A de Stowesser, que estaba en Utopía Libertaria, ediciones. Claro, sí, los libros negros y rojos. Los libros negros y rojos que acá en Argentina los debemos conocer todos. Bien, ¿sabes qué te iba a preguntar? Porque estuvimos hablando bastante del proyecto A. ¿Hay alguna propuesta que nos haya quedado en el tintero? Sí, yo desde mi parte, si me permiten, Sí. tratar de abastecernos lo menos posible también de la industria. Yo, por ejemplo, hoy en día, en vez de comprarle una molinera que fuga divisas, le compro a otros compañeros que tienen una cooperativa y que producen agroecológico, que también tienen una preocupación medioambiental. Entonces en eso yo ya no dependo solamente de harineras que tienen hasta financian el sionismo, ¿no? Sí, porque sucede eso, uno puede elegir siendo autogestivo a dónde va su dinero. Totalmente, y me parece muy importante eso, que la industria no condicione nuestro trabajo, porque si no está poniendo un montón de valores o condicionando cosas que no van. Después estudiar, ver modelos que han funcionado. En nuestro país tenemos un montonazo de fábricas incluso, que ya en modelos fabriles de cómo han funcionado, estudiar un montón. Si conocemos a alguien que ya está llevando a cabo algún proyecto autogestivo, consultarle también, que nos dé sus opiniones. No hay nada mejor que la experiencia de unos compañeros. Asociarse, agruparse, encontrar la manera de que cada uno pueda desarrollarse dentro de un núcleo que sostenga. Totalmente. Y eso, cuando uno encuentre gente, nada, punto aparte, no nos comamos el verso de los gurús, nada de mentalidad de tiburón. O sea, acá nadie quiere ser explotado en la autogestión. Tampoco tenemos que explotar a los demás y reproducir los vicios del capitalismo. Eso es fundamental. Eso en absoluto. Así que, ante todo, consenso entre compañeros, hay que charlar y seamos pacientes, que a veces los diálogos no son sencillos, pero el diálogo se practica. Sí, esto de tener ideas y objetivos base que sean comunes, a mí me parece que es fundamental también, porque si nos agrupamos, pero cada uno tiene objetivos diferentes dentro de lo que sería como la organización, eso también puede llegar a ser como una complejidad. Por ahí generar esos consensos que vos mencionabas tiene que ver con esto, con acordar ciertos principios, por así decirlo. Sí, que eso me parece muy interesante, por ejemplo, desde el ámbito anarquista, el tema de que también en el proyecto A se refleja muy bien. O sea, trabajamos y la subsistencia de los que estamos llevando a cabo el proyecto autogestivo tiene que estar asegurada. La subsistencia es lo primero, no se puede militar nada con la panza vacía, así de simple, pero tiene que haber un algo más que nos ayude a reunirnos y una idea mayor, y no hace falta que sea una utopía tremenda, pero por ejemplo un proyecto en conjunto a futuro al cual queremos aspirar de paso de nuestro emprendimiento es una gran manera de generar comunidad, y no solo para dentro del proyecto autogestivo, sino para afuera. Y esas ideas llevan un montón a la sociedad, porque si no caemos otra vez en los mismos vicios del capitalismo, de que el trabajo solamente sirve para conseguir dinero y después con ese dinero podemos consumir y demás. A mí, cuando me alcanza para comer, yo hago cosas para compartir con las demás personas, y en base a eso me parece que se puede construir una vía autogestiva
que no sea egoísta o individual. Tener una idea común de qué es lo que se quiere, y gente con ideas hay un montón, solamente falta charlarlas para encontrar las coincidencias. Sí, fíjate qué interesante porque tomamos estos temas que es autogestión versus emprendedurismo, y hay muchos diálogos que se dan en torno a la autogestión que serían totalmente estériles si solo pensamos en términos de emprendedurismo. Porque solo buscar un fin que tiene que ver con lo capitalista agota muchísimo el diálogo. Es como que enseguida se cierran las puertas, porque el fin último siempre es la ganancia. Y si terminamos y ya conseguimos la plata, bueno, muere ahí. Muere ahí, ya está. Y en algún momento va a haber algún problema humano, y como no se estuvieron resolviendo cosas hasta ese momento, quizás se disuelve todo y pierden todos. Yo, si tuviera que hacer una gran diferenciación entre emprendedurismo y autogestión, el emprendedurismo es yo tengo que hacer tal cosa. Y la autogestión es gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos adelante? Sí, vamos a organizarnos. Nada más que decir. Sí, nada más que decir, tal cual. Entonces, bueno, vamos a ir despidiéndonos. Agradecemos un montón que hayan estado del otro lado escuchando. ¿Te gustaría decir algunas palabras antes de terminar? Quizás, bueno, sí, agradecerles, y esperamos que lo que hayamos charlado haya despertado alguna inquietud, haya brindado alguna herramienta que pueda servirnos a todos en general para poder tomar la autodeterminación como un camino viable. Sí, tal cual, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una linda jornada cuando sea que estén escuchando esto, y bueno, nos escuchamos en otra ocasión. Nos vemos, chao, chao. Hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Nos ayuda muchísimo a crecer que dejes un mensajito en la caja de comentarios. Nos interesa tu opinión o que propongas un tema que quieras que abordemos. Si conoces a alguien a quien pueda interesarle este contenido, no dudes en compartírselo. Seguimos en contacto a través de @lahiedra.anarquista en Instagram. Y si querés apoyarnos económicamente, en la descripción está nuestro cafecito. Muchas gracias.